Bueno, pues seguimos en este magazine semanal y como saben no podemos olvidarnos de hablar del deporte. Hoy tenemos aquí a una persona que tiene muchos conocimientos sobre el Villa del Río Club de Fútbol. Aunque algunos no lo conozcan, pero seguro que han oído hablar de él. Tenemos aquí a Francisco José García. Buenas tardes. Hola Ana, buenas tardes. Bueno, Francisco, ¿de dónde? Bueno, ¿es una obsesión o es una pasión lo que sientes por el Villa del Río Club de Fútbol? Pues no lo sé, la pregunta es difícil de contestarte, ¿no? Yo creo que es una pasión que en determinados momentos llega a ser obsesiva, ¿no? La verdad que es el hobby que tiene uno. Yo siempre comento lo mismo, a mí yo no tengo otra afición, no tengo otro entretenimiento. A mí la única afición que me gusta es seguir el Villa del Río Club de Fútbol. Y como yo dije en determinada ocasión, pues resulta que a mí me gustaba el fútbol, me gustaba el Villa del Río. Yo no tuve cualidades para ser futbolista ni voluntad. Yo consideré que labores como entrenador me hubieran venido quizás un poquito largas. El directivo es la labor más ingrata que hay dentro del fútbol, así que la única resquicio que pude encontrar para seguir un poco ligado al fútbol pues fue la labor periodística, ¿no? Y mira, soy cronista del equipo pues prácticamente desde hace ya 26 años y la verdad que sigo al equipo prácticamente toda la semana. Y insisto, la verdad que me gusta la labor que hago y en cierto modo pues entiendo y reconozco, porque así me lo manifiestan los ciudadanos de Villa del Río y el resto de aficionados al fútbol de la provincia de Córdoba, que mi labor gusta. Pues mira, pues entonces pues adelante. ¿Y la pasión esta de dónde viene? Ay, pues mira, pues no lo sé, porque yo creo que tendríamos que pedir cita en un psicoanalista para encontrar esto, ¿no? Yo creo que el caso mío particular debe ser algún tipo de mutación genética, porque es que en mi familia directa absolutamente no hay nadie que le guste el fútbol. Ni mis padres, ni sus hermanos, ni mis tíos, ni mis primos, nadie le gusta el fútbol con esta pasión o esta afición que tiene uno, ¿no? En fin, no lo sé. Lo que sí está claro es que empecé desde muy chiquitito, desde que el fallecido Paco Castillo, que vivía en la calle nuestra, la calle Eduardo López, el abuelo de Rosa Mari y de Francisco Manuel, pues me llevaba con 11 añitos, 12 añitos, porque entonces había que cruzar la antigua carretera general, y a partir de ahí pues me gustó ese mundillo, me aficioné y prácticamente desde entonces hasta hoy, ¿no? Lo que pasa es que, como bien dices, conforme han pasado los años, la verdad que esta afición se ha ido incrementando y que cada vez va más, ¿no? A mí me resulta extraño, me resulta típico un domingo que no tenga fútbol, ¿no? Sí, lo mismo que cuando llega a lo mejor ya los meses de mayo, de abril o mayo, ya en cierto modo pues se encuentra uno un poquito quemado. Lo que sí está claro es que cuando llega el mes de agosto, septiembre, tiene uno un monazo de fútbol que no lo entiende. Así que mira, ahora estamos de enhorabuena, estamos empezando la temporada y una temporada más. Hemos visto que la revista de Feria ha hecho tu valoración general sobre la temporada pasada, pero ¿cómo ves la temporada que se inicia ahora? Pues mira, con cierto escepticismo, porque es una temporada que para el club va a traer muchísimos cambios. Se produjo en la asamblea de socios un cambio en la directiva. Ha llegado una gente nueva, con ilusión, un proyecto encabezado por Juan Revilla, la verdad que con muchísimas ganas, también hay que decirlo, con cierta experiencia, que intentan suplirlo con esas ganas. Ha llegado un entrenador nuevo, de Marmolejo, Antonio Pastor, Roger, la plantilla se ha renovado. En definitiva, son demasiadas dudas que están un poco en el aire. La pretemporada no ha sido buena en cuanto a resultados, porque prácticamente el equipo ha hecho una especie de casting futbolístico, intentando un poco abrir las puertas a todos los jugadores que quisieran de Villa del Río. Desgraciadamente no todos los que han estado pues han sido válidos a juicio del entrenador, y entonces, quiera o no quiera, se ha perdido un poco de tiempo fundamental en el mundo del fútbol en pretemporada. Y en definitiva, esto no ha hecho nada más que comenzar. Los resultados por el momento: se han jugado 2 partidos, no han sido buenos. Se empató en casa y se perdió el pasado domingo en Belmez. Y la verdad que hay ciertas dudas, pero yo supongo que conforme vayan transcurriendo las jornadas, vayan realizando las sesiones de trabajo, los entrenamientos y demás, supongo que el equipo tiene que ir arriba, ¿no? Porque en Mimbres hay
Lo único que pasa también que en este caprichoso deporte llamado fútbol, lo fundamental sin lugar a dudas es que al final la pelotita entre. Uno puede ser muy bueno, trabajar muy bien, pero como la pelotita que no entre, la situación no es como uno como quisiera. Bueno, Francisco, ¿tu vocación periodística viene de antes o viene a raíz de querer seguir conectado con el Villa del Río Club de Fútbol? Pues mira, mi vocación periodística comienza con el Villa del Río Club de Fútbol, porque fue en el año 1987. Entonces en nuestra provincia, en Córdoba, pues tan solo había un periódico, era el Diario Córdoba, y en ese año 87 se intentó crear otro periódico nuevo en Córdoba que se llamaba Nuevo Diario, un periódico que tuvo muy poquita vida, por cierto, apenas 3 años. Y entonces intentaban buscar por los pueblos, porque claro, uno de los principales focos de atención, no solamente del periódico, sino de cualquier medio de comunicación, lógicamente el deporte y lógicamente el fútbol, que es el deporte rey, ¿no? Entonces ellos intentaron un poco buscar por los pueblos colaboradores, cronistas, gente que le pasara las crónicas cada domingo, ¿no? A mí me lo propuso entonces el entrenador del Villa del Río, Pedrito. Mira, como te he dicho anteriormente, es una forma que me gustó para estar ligado al club. Estuvimos un par de tardes en Córdoba, allí en la redacción, haciendo un curso acelerado de objetividad periodística. Y mira, desde entonces me enganché, empecé a entrar en Nuevo Diario en ese año 1900, temporada 86-87. Y desde ahí pues he ido ampliando horizontes, he ido colaborando en otros medios de comunicación y hasta el día de hoy. Bueno, ya hablando de medios de comunicación, ¿en cuáles has colaborado? Pues mira, comencé en Nuevo Diario de Córdoba, donde como había otros compañeros, quiero recordar Pablo Castro de La Voz de los Pedroches, Juan Pablo Palacios de Radio Lucena, pues eso también me fueron abriendo la posibilidad de empezar a hacer radio. En aquella época también comencé en Radio Montoro, un programa de información deportiva con Juan Miguel Alanzabe y Rodrigo Albuera, que lo hacíamos por teléfono. Posteriormente en Radio Montoro llegó Cristóbal Bioque. En la primera etapa de Radio Matías Prat, pues me incorporé con Javier Calleja en la emisora aquí del pueblo y estuve desde el primer día, porque fue uno de los primeros programas que se hizo, el desaparecido Tiempo de Descuento, pues desde esos primeros años pues hasta que cerraron la emisora. Posteriormente, pues mira, en el año ya 2000 me incorporé también a Diario Córdoba, donde he estado 22 años. A nivel de medio de comunicación, posteriormente, tras cierre de esta emisora de Matías Prat Radio, pues me incorporé, he estado 5 años en Radio Luna, Cadena Ser. He colaborado también en periódicos como Estadio Deportivo de Sevilla, he colaborado también en medio de comunicación de Sevilla, por ejemplo en Radio Rinconada, en definitiva en multitud de medios de comunicación. Y ahora mismo pues mira, sigo colaborando con Radio Luna y por supuesto también haciendo mis pinitos aquí en la televisión del pueblo, porque lógicamente es una forma también de divulgar ese deporte o esa pasión que llevamos pues al resto de ciudadanos de nuestro pueblo. Juan Francisco, hablar de Villa del Río es hablar de Matías Prat. ¿Te ha inspirado algo nuestro paisano a la hora de hacer las retransmisiones? Hombre, por supuesto, Matías Prat ha sido un ejemplo para todos, porque yo tuve la oportunidad de hablar en 2 o 3 ocasiones con él, ¿no? Y me comentaba, incluso tuve una vez me acuerdo que me felicitó, ¿no? Y decía yo, madre mía, ¿cómo este hombre me va a felicitar a mí cuando yo soy un cero a la izquierda comparado con él, ¿no? Y la verdad es que sí, que siempre Matías, con esa verbo fácil, con esa dialéctica tan popular, con esa entonación que tenía, la verdad que creó escuela, ¿no? Y muchísimo menos uno se ha fijado en Matías por un doble motivo. Primero, como maestro del periodismo, y segundo, sin lugar a dudas, como paisano, como villarrense que es, ¿no? Y lógicamente también ha tenido, por qué no decirlo, su influencia como otros tantos narradores o locutores en la forma de desarrollar un poco el trabajo que tenemos nosotros en antena. Francisco, como cronista te has tenido que morder la lengua muchas veces. Uy, Ana, no te lo puedes ni imaginar. Yo siempre suelo decir una cosa, y es que yo lo que es blanco o lo que es negro no lo puedo convertir en blanco. Lo puedo hacer un poquito grisáceo, ¿no? Y digo esto porque en más de una ocasión, pues cuando no te creas, ¿no? Que llegas de ver cualquier partido, por ejemplo cualquier desplazamiento, como por ejemplo el fin de semana pasado, que te tiras 1 hora y media en autobús y llegas aquí al pueblo y encima llegas con un mosqueo más que nadie porque el equipo ha perdido y no ha dado la imagen que uno esperaba.
y te tienes que sentar delante del ordenador y hay veces que dice uno, bueno, no, me voy a tomar una cervecita, me voy a cenar y cuando me enfrío un poco, porque si en ese momento pillo el teclado, no te puedes imaginar lo que puede uno decir, ¿no? Lo que sí está claro es que yo desde siempre, lo que te comentaba anteriormente, yo me guío un poco en estos años que yo soy villarrense, soy seguidor del Villa del Río, pero lógicamente cuando hago el trabajo de periodista aficionado, en estos casos, pues yo lo hago con la misma objetividad que si fuera un profesional. Lo que sí está claro, ¿no? Si no, en el momento que uno hiciera eso, yo creo que tendría que coger y dejarlo, ¿no? Y buena prueba de ello es eso, que esté feo que yo lo diga, porque no me gusta lógicamente que le den unas flores, pero sí es verdad que tiene uno un reconocimiento el equipo en medio de comunicación de la provincia, es por eso, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Porque, como suele decir, cuando uno tiene un micrófono delante, el pan pan y el vino vino, otra solución no hay. Bueno, Francisco, una cosa muy importante es la afición del Villa del Río, ¿no? ¿Cómo ves la afición? Y la afición está un poquito de capa caída, ¿no? La verdad que desgraciadamente quizás también motivado un poco porque el boom del fútbol en Villa del Río pues fue hace 20 o 30 años. Es que hace 20 o 30 años lo que están viviendo otros equipos de la provincia ahora mismo, pues lo vivía Villa del Río en aquella época. Y ahora mismo, pues la verdad que hay más diversidad en cuanto a aficiones, hay más posibilidades de ocio, no es como antiguamente cuando solamente estaba el fútbol, y quiera o no quiera eso se termina a influir. Luego hay otro factor desencadenante de la crisis del fútbol, de la crisis de afición del fútbol, no solo en Villa del Río, sino en el resto de la provincia, y son las televisiones. Si llega el domingo por la tarde cuando juega el Villa del Río, y el que más o que menos ha visto en la tele 6 o 7 partidos, así que existe ya una saturación de fútbol que lógicamente provoca que un cierto desánimo entre el aficionado, ¿no? Lo que sí está claro es que, mira, con todo el efecto crisis de afición, con todo el efecto crisis económica, la verdad que hay un grupito de aficionados que no dejan de asistir al campo en Villa del Río, y mira, a ver si entre todos, empezando por los jugadores, porque lógicamente el fútbol es un deporte resultadista, y cuando los resultados van bien la gente se reengancha, y cuando los resultados van mal la gente se aleja, ¿no? Pues mira, a ver si podemos hacer este año un poquito que poquito a poco, aunque sea cuentagotas, pues la afición vaya retornando al polideportivo municipal. Bueno, Francisco, sabemos que estás escribiendo un libro sobre la historia del Villa del Río. Cuéntanos un poquito, ¿cómo va ese proyecto? Pues mira, Ana, esto fue un poquito porque llegó un día que teníamos en el ordenador de casa, pues el trabajo mío pues de estos 25 años, porque yo prácticamente no lo he tirado nada, lo tengo todo en carpeta, y yo pues poquito a poco, en los ratos libres, pues iba informatizando todos estos datos que tenía, ¿no? Posteriormente, ya cuando ya informaticé esto, o sea, estamos hablando del 86-87, pues resulta que yo ya antes como aficionado también tenía apuntes, tenía estadísticas, tenía alineaciones, tenía clasificaciones, tenía datos, y empecé a tirar para atrás, hasta que me encontré en el año 73, que fue cuando se refundó el club. Pero claro, el club se refundó, pero es porque antes hubo una desaparición. Y claro, empecé a tirar para atrás, y entre que las personas mayores, los antiguos jugadores se han volcado porque me han dado mucho material gráfico, entre muchas horas que ha dedicado uno también a periodismo de investigación, en hemeroteca y demás, pues mira, poquito a poco hemos ido también sacando datos de la década de los 60, de la década de los 50 e incluso de los años 40, ¿no? Y te diré una cosa, una anécdota que quiero contar aquí. La primera fotografía que hemos encontrado nosotros de un equipo de Villa del Río es del año 1923. Así que imagínate el deporte llamado fútbol, la tradición que tiene en Villa del Río, el año 23. E incluso me contaban que con anterioridad también había algún equipo representativo de la localidad que no jugaba los campeonatos como hoy en día, porque entre otras cosas el fútbol entonces, incluso a nivel de tener en cuenta que equipos como el Madrid, como el Barcelona, se fundaron a principios de siglo. Es decir, que es que se estaba creando un poco las ligas nacionales. Las ligas regionales prácticamente no
no existían, ¿no? Bueno, pues ligas regionales no existían y sin embargo había un equipo de Villa del Río ya representativo que jugaba varias veces al año determinados partidos con equipos de pueblos vecinos, ¿no? Imagínate hasta dónde hemos llegado con esa historia del Villa del Río. Ya se podían ver las raíces del equipo de Villa del Río. Pues imagínate, además que circunstancias, porque hay datos que a los que nos gusta el fútbol y lo vivimos, te das cuenta, por ejemplo, que el Villa del Río Club de Fútbol, pues siempre ha tenido el mismo escudo, siempre ha tenido el mismo nombre y siempre ha tenido los mismos colores. Todos los equipos no pueden presumir de eso, ¿eh? Ni los más grandes, ¿no? Ni los más grandes, ¿eh? Hay equipos, por ejemplo, me vienen a la mente Andújar, el Liturgi, pues en determinadas ocasiones ha cambiado el nombre. Nosotros, el Villa del Río, nunca. Siempre se ha mantenido fiel a esos principios y además todavía incluso cuando en alguna asamblea de socios o algo se comenta algo de algún cambio de estructura, de estamento o cualquier cosa, lo primero que dicen los poquitos aficionados que vamos es que el nombre, los colores y el escudo, ni tocarlo, ¿eh? Eso es tradición pura. Bueno, Francisco, ya un tema que quiero tocar para terminar. ¿Qué crees, que un periodista nace o se hace? Yo creo que un periodista, tú lo sabes mejor que nadie, porque si no me falla las cuentas, estás estudiando periodismo. Ya terminé. Ah, ya terminaste, pues mira, pues enhorabuena. Gracias. Un periodista yo creo que nace, lo que pasa es que luego poquito a poco se va haciendo. Lógicamente la vocación tiene que estar, ¿no? Porque sin lugar a dudas, tanto en temas políticos como en temas deportivos, como en temas de investigación, tú lo sabes mejor que nadie y con el paso del tiempo te das cuenta, hay veces que para escribir una columnita en un periódico para 5 minutitos de radio o de televisión, tiene que tirarse horas enteras recabando información, sacando datos, ¿no? Con lo cual eso tienes que tener vocación, ¿no? Yo creo que el periodista nace con vocación, se debe formar y por supuesto se termina haciendo, ¿no? Porque las tablas, la experiencia, y te lo digo yo que no soy periodista de formación, pero sí de vocación, lógicamente la experiencia, el paso de los años y demás, pues te van enseñando y te van moldeando y te van un poco corrigiendo esos defectos que por supuesto todos podemos tener. Bueno, y como periodista de vocación, ya me voy a aprovechar. ¿Qué consejos puedes darme como periodista que está empezando ahora? Pues mira lo que te acabo de decir, Ana, la frase, que sea siempre fiel a tu principio y que por supuesto que siempre con la verdad por delante. Yo es una cosa que tengo clara. Cuando tú sabes que en este tema, por ejemplo, del fútbol es muy suspicaz y por supuesto que he tenido mis problemillas y mis rencillas y las caras largas y demás en determinadas ocasiones cuando lo que tú publicas no le gustan a los protagonistas, pero yo siempre digo lo mismo, mientras tú publiques o digas la verdad, tú no tienes que tener ningún tipo de problema, comprende. Lo malo es el día que mientas, sí te pueden echar con cara, pero siendo fiel a tus principios y por supuesto, insisto, con la verdad por delante, a buen seguro que no vas a tener problemas. Puede gustar o no puede gustar, pero tendrás la conciencia tranquila, sin lugar a dudas. Pues muchas gracias, Francisco, y un placer haber podido disfrutar estos minutos contigo. Pues nada, muchas gracias a ti, Ana, y por supuesto también a la televisión de Villa del Río. Y nada, insistirles y comentarles que vamos a volcarnos durante esta temporada también en la retransmisión de los partidos caseros del Villa del Río, que vamos a intentar poner nuestra experiencia, nuestro granito de arena en ese tipo de retransmisiones, llevando la locución de lo mismo, y que por supuesto que sigan ustedes tanto a la televisión de Villa del Río como medio de comunicación de nuestro pueblo y por supuesto también al Villa del Río Club de Fútbol, que no olvidemos que es uno de esos pilares en la tradición y en la historia de nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, pues ya aprovecho para decir que Francisco ha sido también colaborador de la televisión local de Villa del Río, por lo que aprovecho para aquellos patrocinadores que quieran aprovechar, se pueden retransmitir sus partidos a través de la televisión de Villa del Río. Así que por muy poquito dinero podemos disfrutar de estos magníficos partidos y de todos los reportajes. Solo lo de siempre, solo pueden ponerse en contacto con nosotros para llevar esto a cabo. Muchas gracias y gracias a ti, Francisco. Y por supuesto, perdona, Ana, que te añada también, no nos olvidemos que el deporte es un pilar de la información que arrastra a muchísimos aficionados y que por supuesto que esa publicidad que pueden poner en la retransmisión de los partidos va a tener bastante eco y bastante audiencia dentro de la ciudadanía de nuestra localidad. Ahora sí, muchas gracias.